Pero esas ecuaciones, las cuales nos pueden servir para resolver estas derivadas, son las que se miran aquí en la pantalla. De las más utilizadas es la derivada de una constante. ¿Qué es una constante? Un valor numérico o una letra que no tenga nada que ver con la que se me está dando aquí. Aquí se me marca d de x de una constante o derivada de x de una constante. En el inciso B es la derivada de x. Me dice que la derivada de x es igual a 1. En inciso C, derivada de una multiplicación. Si yo tengo una multiplicación, yo debo dividir mi multiplicación en dos partes. Una en la que le puedo poner u o v. Aquí la letra que yo le quiera asignar es la que yo quiera, no hay problema. Pero por lo regular siempre se le asigna la letra u y la v. Y me dice la ecuación que voy a poner u por la derivada de v más v por la derivada de u. Ahorita yo lo voy a realizar todo esto en la forma que voy a revisar este examen. No se preocupen, para los que no conozcan esto, ahorita les voy a decir de qué trata. Luego tenemos la derivada de una división. Aquí de nuevo, en la derivada de la división, yo puedo señalar el numerador como la letra u y el denominador como la letra v. Y me dice la ecuación que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Todo esto sobre v al cuadrado. Y en el inciso E me dice que es la derivada de una suma. En la derivada de una suma yo voy a sacar la derivada de cada uno de los componentes que tenga mi suma. Igual yo puedo especificar con letras qué es cada una de ellas. Con la U, la V, la W, con la X, la Z, con la letra que yo quiera. Y por último tenemos la derivada de X a la N. Cuando tenemos una potencia o un exponente, tenemos esta ecuación que nos dice que es N por esta parte y a N se le resta 1. Ahorita de igual manera lo voy a resolver yo ahorita que empiece a hacer el examen. En esta parte me imagino que los que ya llevaron cálculo diferencial pues deben de recordar un poco de qué trata esto de las ecuaciones, o no sé cómo lo hayan visto con la persona que lo llevaron, pero igual existen estas ecuaciones que a nosotros nos van a servir para resolver. Entonces vamos a ver, derivada de x a la n. Bien, voy a empezar con esta. Y lo primero que yo tengo que saber, o que lo que tengo que identificar para resolver una derivada, es la letra o la variable dependiente que tengo aquí. Aquí me está diciendo f de x. Recordemos que así se lee en cálculo esta expresión que vemos aquí. F de x, lo podemos tener así, f de x, o lo podemos tener así, d de x. De las dos maneras es lo mismo. Esta derivada que se está mostrando aquí es la derivada de una constante. ¿Cómo sabemos que es una constante? Porque es un número que no tiene la x. Todo lo que sea diferente de la x va a ser una constante. Y si es un número así como está aquí tal cual, va a ser considerado como una constante. Entonces yo reviso y me dice mi ecuación que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces este primer inciso o esta primera derivada, f de x igual a 0. Siempre que se deriva, recuerden que debemos de poner una comita. Esa comita señala o indica que se está derivando la función que tengo aquí arriba. Esta es la función y esta es la derivada. Entonces me dice que f de x es igual a 0. Y ese es el primer resultado. Ahora vamos al segundo caso. En el segundo caso podemos ver que tenemos una suma. Dice f de x es igual a 8x más 2. Es una suma. Entonces yo debo de buscar en mi tabla de ecuaciones la derivada de una suma. Y aquí la tengo. En la derivada de la suma me está diciendo que yo voy a derivar cada una de las partes que conforman a la suma. Yo aquí en el cálculo, ya sea en el diferencial o en el integral, puedo nombrar las partes que tenga de una operación con la letra U y con la letra V.
Casi siempre son las letras que más se utilizan. Igual puede ser cualquier letra, pero siempre se utilizan, o casi siempre se utilizan estas dos, la U y la V. Y la derivada de una suma me está diciendo que yo tengo que derivar U y tengo que derivar B. Puedo hacerlo de esta manera. Puedo poner U es igual a 8x. Este 8x que tengo aquí. Y V es este 2 que tengo aquí. Aquí yo separé lo que es la derivada que voy a hacer. U es este 8x y V es este 2 que tengo aquí. Ahora lo que yo puedo hacer es poner de nuevo U y V. Pero aquí le puedo poner lo que es la comita para indicarle que va a ser la derivada de U y va a ser la derivada de V. Y aquí como se dividió en dos partes esta operación, primero tengo que hacer la derivada de U. Entonces veo que la derivada de U es 8x. Entonces busco cuál es la derivada que más se le acerca y sería esta. Para resolver esta 8x, yo tengo esta ecuación que me dice que la derivada de x es igual a 1. Esta x se convertiría en un 1 y ya el 8 quedaría así solo. Entonces la derivada de u sería 8 y la derivada del 2 o la derivada de v sería una constante. Entonces ya vimos que la derivada de una constante es igual a 0. Quiere decir que esta función o esta derivada que tenemos aquí, f de x, es igual a 8. ¿Por qué es igual a 8? Porque aquí nos está diciendo que voy a poner la derivada de u, que es esta, más la derivada de v, pero v pues es 0. Al final de cuentas es 8 más 0 igual a 8. Derivada de u es esta, derivada de v es esta. No sé de qué manera se las hayan enseñado a ustedes las derivadas, pero esa es una manera de hacerla así por partes o por pasos. Si ustedes lo hicieron de una manera más sencilla, pues no hay problema. Aquí siempre la manera que ustedes más se les acomode. Si lo hicieron más rápido, más sencillo, pues siempre es la correcta. Mientras lleguen a este resultado que está aquí, es correcto. Ahora vamos con el siguiente inciso. Aquí en ese siguiente inciso, de nuevo, es la derivada de una suma, porque pues aquí vemos que tengo la operación de la suma. Entonces es lo que voy a hacer de nuevo, la derivada de una suma. Y aquí en la derivada de una suma, ya vimos que se debe de separar, o la podemos separar en las letras que correspondan. En este caso son tres variables que se van a sumar. Entonces yo puedo ponerle u, puedo ponerle a esta v y puedo ponerle a esta w. Y la derivada de una suma me dice que es la derivada de u más la derivada de v más la derivada de w. En este caso, como es más, pues lo vamos a tomar como más. Aquí marca menos, pero es cuando tenemos una resta aquí. Y vamos a ver, tenemos que u es igual a x al cuadrado. Tenemos que v es 3x y tenemos que w es igual a 2x. Me faltaría w. Y bien, vamos a hacerlo así por partes de nuevo. Me dice que primero tengo que sacar la derivada de u. Aquí veo que tengo una derivada de un exponente. Entonces busco en mis ecuaciones y encuentro que esta es la derivada de un exponente. La derivada de un exponente de x a la n me dice que yo voy a multiplicar n por lo que tenga aquí. Y a n le voy a restar 1. En este caso sería, la derivada de u sería 2x a la 1. Así nada más. Sería 2 menos 1 igual a 1. Puedo dejarla hacia la 1 o puedo dejarla con la pura x. Ahí como ustedes la hayan dejado. Luego tenemos la v. La v es la derivada de 3x. Ya vimos ahorita que la derivada de x es igual a 1. Vimos que la derivada de x es igual a 1. Entonces sería 3 por 1.
y nada más aquí sería 3. Y en W es igual, es 2x, entonces sería 2 por 1, porque la derivada de x es igual a 1. Y sería 2. Y al final todo esto me quedaría f de x es igual a la derivada de u, que es 2x, más la derivada de v, que es 3, más la derivada de w, que es 2. Si ustedes lo dejaron hasta ahí, no hay problema, o lo pueden reducir. 2x más 5. Como ustedes lo hayan dejado, si como el lado izquierdo no hay problema, o del lado derecho, cualquiera de las dos. Es correcta. Ahora de nuevo, tenemos una suma y vamos a utilizar la derivada de la suma. Aquí tenemos tres variables. Sería u, v, w, y le puedo poner aquí y si quiero. No se puede poner la letra que ya tengamos aquí. No podemos poner la x, es la única excepción. Bien, entonces es 2, u es 2x al cubo, v es 3x al cuadrado, w es 3x, me falló, w es 3x y y es menos 1. Y de nuevo f de x, o la derivada de esto, es igual a u más b más w más y. Es la derivada de todo, la suma de las derivadas de todas estas letras que tengo aquí. Y vamos a ver, la primera es la derivada de un exponente, 2x al cubo. Lo voy a hacer acá abajo. La derivada de un exponente me dice que yo voy a multiplicar este por este. Sería 2 por 3, 6x. Y a este le resto 1. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, estaba notando que en la fórmula dice U más V menos W. Ok. Este menos es si aquí fuera una resta. Pero aquí como yo tengo puras sumas, como he estado viendo puras sumas en los anteriores, por eso lo tomo como suma. Pero la derivada de una suma y una resta es la misma ecuación. Nada más que si es una resta, aquí le ponen el menos y aquí el menos. Y si son puras sumas, es más, 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 más. Esa es la diferencia. Aquí, bueno, aquí me falló. Aquí sí sería menos, porque aquí tengo este menos. Así. Aquí sí sería este menos, porque aquí tengo el menos. Pero si fuera más, todas fueran más. Bueno, entonces aquí está la derivada. La derivada de 2x al cubo es 6 por 6x cuadrada, perdón. Sería 6 cuadrada. Ahora la derivada de v. La derivada de v sería menos 1 y 2 por 3. Me quedaría la derivada de v es igual a 6 por, no, 6x nada más. 2 por 3, 6. Y el 2 menos 1 igual a 6. Entonces sería 6x. Y la derivada de w, en este caso, es la derivada de x es igual a 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Y la derivada de y, en este caso tengo menos 1. El menos 1 pasa a ser una constante porque no tiene una x. Recuerden que para poder derivar tiene que tener la misma letra. Si aquí yo tuviera 2x al cubo más y al cuadrado más 3x menos 1, la que tuviera y al cuadrado
se consideraría una constante, ya que no es la letra que yo tengo que derivar. Eso es muy importante porque también en las integrales también aplica eso. Pero en las integrales es otro paso que vamos a ver ya cuando empecemos a ver el cálculo integral. Ahora pues tenemos que la derivada de y es igual a 0 porque el menos 1 es una constante. Y bien, nos quedaría de la siguiente manera: f de x y recuerden que siempre que se deriva es importante poner la comita. Es lo que nos está indicando primera derivada. Y me dice u', en este caso sería esta cantidad, más v, o la derivada de v, que sería 6x sería 6x más la derivada de w, que sería 3 más 3. Y luego pues sería menos la derivada de y, pero en este caso como es 0, pues no se ocupa poner. Igual si la pusieron, pues no hay problema, pero no se ocupa poner. Y de esta manera es como les tenía que quedar el inciso número 4. Les repito, a lo mejor ustedes conocen una manera más rápida, o si se saben las ecuaciones de cómo resolver las derivadas, pues lo pueden hacer rápido. Pero siempre las primeras veces que ustedes derivan, es importante siempre tener a la mano estas ecuaciones que vemos aquí. Si ustedes se las aprenden de memoria, pues ya la pueden hacer de volada. Ahora en este inciso 5 me voy a tratar de ir un poco más rápido. De nuevo tenemos la derivada de una suma y aquí la ecuación se hace así, de esta manera. Puras sumas. Puras sumas, porque, bueno, no, aquí no. Esta cambia a negativo. Era lo que le comentaba a su compañero, que depende de qué signos tenga, va a cambiar un poco la ecuación, pero en esencia es lo mismo. Ahí está. Positivo, positivo, negativo y positivo. Así es como me tendría que quedar mi derivada. Y vamos a ver. Entonces ahorita me voy a brincar ya todo eso de las ecuaciones. Sería u sería 2x, v sería 1x al cuadrado, w sería menos 6x, y y sería 3. Entonces la derivada de u sería 6x cuadrado, por lo que vimos ahorita de la ecuación para calcular la derivada de un exponente. Sería 6x al cuadrado. La derivada de v sería 2x, 2 por 1 menos 1, 2x. La derivada de w sería 6 por la derivada de x. X recuerden que es igual a 1 cuando es la derivada de x. Entonces sería menos 6. Y la y es 3. El 3 es una constante. Entonces pues ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y el resultado nos quedaría derivada de u, 6x, más derivada de v, menos la derivada de w. Y aquí no necesitamos poner la derivada de y porque es igual a 0. En estos casos no, va a haber casos en los que no, pero aquí como está coincidiendo que es igual a 0, pues se aplica así de esta manera. Ya sea que aquí le hayan puesto el más 0 o lo hayan dejado así, cualquiera de las dos maneras es correcta. Y en el número 6, nosotros tenemos una multiplicación. Tenemos 4x al cuadrado por 2x. Aquí ustedes tuvieron que haber hecho la derivada de una multiplicación. Aquí tengo yo las ecuaciones. Derivada de una multiplicación es esto que veo aquí. Derivada de una multiplicación.
Recuerden que cuando vamos a derivar, podemos dejarlo así, d de x o f de x. De las dos maneras es correcto. Aquí me está diciendo que la derivada de una multiplicación es u por la derivada de u más v por la derivada de u. Quiere decir que de nuevo yo tengo que encasillar las partes de mi multiplicación. A esta parte de 4x al cuadrado le pongo u y a esta parte de acá le pongo v. Voy a borrar aquí esto que me estorba. Entonces tengo u, v y aquí yo designé a u como 4x al cuadrado. 4x al cuadrado y v 2x. Y mi ecuación me está diciendo que yo ocupo u y ocupo la derivada de v. Entonces voy a derivar todo esto. La derivada de u sería 4x al cuadrado. Aquí recuerden que es la derivada de un exponente. Sería 2 por 4, 8. X y es 2 menos 1. Entonces me quedaría nada más la pura x. 2 menos 1, 1. Si ustedes dejan el 1 no hay problema, pero igual lo pueden dejar así como se mira aquí en la pantalla. Luego tenemos v, sería 2 por la derivada de x. Recuerden que la derivada de x es igual a 1, entonces sería 2 por 1. Y ahí lo tengo ya. Tengo la derivada de u y la derivada de v. Y ahora sí ya escribo aquí mi resultado. Sería f de x es igual a u. U es este valor que ya le dimos. U por, aquí me está marcando una multiplicación. Sería u por la derivada de v. Entonces la derivada de v es este 2 que vemos aquí. Por 2 más este más que vemos aquí sería v la derivada de u, que es 8x. Esto por 8x. Y aquí está, ¿no? Lo que no me marca la ecuación. La ecuación me pide u, la derivada de u. Aquí. Me pide v, la derivada de v. U por la derivada de v más v. Esto es la misma ecuación que tengo aquí. U por la derivada de v más v por la derivada de u. No sé si ustedes lo hicieron o si lo dejaron hasta aquí. Pero lo que se hace en estos casos es siempre se busca simplificar lo más que se pueda. Entonces, escribo abajo, sería, ahora ya nada más es multiplicar. Sería 4 por 2, 8. El x cuadrado pasa igual. Más 2 por 8, 16. X por x, x cuadrado. Es 2 por 8, 16 y x por x, x cuadrado. Si hasta aquí lo dejaron también, no hay problema. O si lo redujeron lo más que se pudo, pues mucho mejor. Sería 8 más 16, sería 24 x al cuadrado. Es el resultado ya simplificado lo más que se pueda. Cualquiera de los tres que ustedes hayan dejado es válido, pero siempre se busca reducir o simplificar más la operación. ¿Quién de aquí quiénes de ustedes sacó bien esta? ¿Usted? Yep. Sí, ok, bueno, espero que la mayoría. Le repito, esto es algo que vamos a estar viendo mucho. En el cálculo integral también se utilizan. Es esto más lo que vayamos a ir agregando. ¿Qué inciso era este? El 6. Bueno, ahorita ya por el tiempo, nada más voy a hacer hasta las 7. La siguiente clase le continúo. Ahora en el 7 tengo la derivada de una división. Recuerden que esta rayita que vemos aquí es una división.
y veo mi ecuación, derivada de una división. Aquí en la derivada de la división es algo muy similar a lo que ahorita vimos, solo que aquí pues tenemos lo que es la división y tenemos una v al cuadrado. Pero la ecuación nos dice que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Aquí de nuevo yo tengo que identificar mi numerador es la u y mi denominador es la v, como aquí me marca la ecuación. Entonces en mi u yo tengo 2x al cuadrado, esa es mi u, y mi v es x más 2. Y ya, yo las dividí. Ahora lo que voy a hacer es de nuevo sacar la derivada de u y la derivada de v. Entonces la derivada de u sería 2 por 2, 4x. Recuerden que es 2 menos 1. Siempre se le va a restar un 1. Entonces me quedaría así. 4x a la 1 o 4x, como ustedes lo hayan dejado. En la v es la derivada de una suma. Aquí recuerden que en la derivada de la suma se hace por partes. Sería la derivada de x es igual a 1 más la derivada de 2. En ese caso, como el 2 es una constante, pues es 0. Y si lo pusieron el problema, pero igual, si lo dejaron así, pues es una manera más correcta. Entonces, u, v, la derivada de u y la derivada de v. Ahora veo mi ecuación. Mi ecuación me dice que f de x, o la derivada de una división, es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Aquí es la derivada de u y aquí es la derivada de v. Todo esto sobre la v al cuadrado. Esto que dice aquí yo es lo mismo que está aquí. No sé de qué manera ustedes se lo hayan enseñado, si se lo enseñaron con d de x o con f de x, pero si ustedes lo conocen de esta manera o de esta manera, ambas son correctas. Es v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre b al cuadrado. Y bien, entonces ya tengo aquí mi ecuación, ya la tengo identificada. Lo que voy a hacer nada más aquí es sustituir los valores. Sería v es cambiar de color. V aquí tenemos que es x más 2 por la derivada de u. La derivada de u es 4x, perdón, menos u es este que está aquí. Sería u por la derivada de v, entonces la derivada de v tenemos que es igual a 1. Todo esto sobre b al cuadrado sería x más 2 esto al cuadrado. Bien, entonces si ustedes lo dejaron hasta este punto, pues lo tienen bien. Al menos saben sustituir lo que son los valores. Si lo tienen hasta este punto. Pero si ustedes lo redujeron más, pues vamos a ver rápidamente. Sería, bueno, voy a borrar esto. Sería x por 4x, sería 4x al cuadrado. Más 2 por 4x sería 8x. Menos 2x al cuadrado por 1 sería 2x al cuadrado. Es este por este. 2x al cuadrado por 1. Me quedaría así de esta manera arriba. Y en la parte de abajo tengo un binomio. Y si lo hicieron hasta el final, los felicito a quien lo haya hecho hasta el final. Si yo tengo esta expresión x más 2 al cuadrado, recuerden que cuando tenemos una potencia elevado a un número, el número nos indica la cantidad de veces que vamos a multiplicar esto por sí mismo. Entonces sería x más 2 por
x más 2. Eso está al cuadrado. Lo multiplicamos 2 veces por sí mismo. Si fuera 3, si estuviera elevado a la 3, recuerden que sería multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Pero en este caso, pues es por 2. 2 veces por sí mismo. Sería x por x, x al cuadrado, x por 2, más 2x, luego 2 por x, más 2x, luego 2 por 2, 4. Eso quedaría así de esta manera, la parte de abajo. Si alguien lo hizo hasta ahí, pues muchas felicidades. No va a batallar. Aquí sería 4x cuadrada menos 2x cuadrada. Me quedaría 2x al cuadrado más 8x. Este 8x que tengo aquí. Todo eso sobre lo que acabo de hacer. Yo hice, da cuenta que me brinqué este paso. Aquí tú pudiste haber dejado así como dices. Y ya en este segundo paso haberlo hecho. Así como yo. Igual para los que lo hayan hecho hasta este paso, dejando este igual, no hay problema. Aquí lo que yo hice fue reducirlo lo más que pude. Incluso lo voy a reducir ya todo. Ya nada más falta un paso. Sería dividirlos. Este y este se eliminan. Sería 2 más 8 entre 4 es igual a 4, perdón, 2. Y las x se eliminan. Los x se eliminan. 8 entre 4 es 2. Más un cuarto. Es 1 entre 4. Y esa sería pues la manera más simplificada. Ya nomás lo sumo, sería 4 cuartos el resultado. 4.25. Ese sería el resultado ya final, ya reduciéndolo a su máxima expresión. Pero hasta donde ustedes lo hayan dejado, a partir de hasta donde ustedes lo hayan dejado es correcto.